Bueno, yo siempre he creído, y lo he dicho también en algunas ocasiones, que tuve la suerte de nacer en un pueblo. Soy de San Luis, Santa Bárbara. Eh, Como cualquier hondureño sabe que la vida en los pueblos es muy distinta, ¿no?, a la que podemos tener en San Pedro Sula o en Tegucigalpa, que son las más grandes ciudades del país. Y sobre todo por el hecho de haber nacido en una época en la que todavía no convivíamos con ciertas cosas con las que convivimos en la actualidad. Yo nací en 1980, es una época en la que todavía no había internet, no habían teléfonos celulares, no estábamos tan conectados, hiperconectados como lo estamos ahora, ¿no? Entonces el tipo de vida y el tipo de crecimiento que pude tener como un niño, ¿verdad?, en un pueblo, fue muy distinto al que se concibe en la actualidad para un niño, no solamente en las ciudades, sino en los pueblos, ¿no? Entonces creo que tuve la suerte de nacer en un pueblo, de vivir mi infancia y parte de la juventud en un pueblo, y eso quizá generó en mí una posibilidad que no se les ofrece a la mayoría, que es la posibilidad de la contemplación de la naturaleza, de la convivencia de la gente. El ritmo de vida es muy distinto y era muy distinto en aquella época, los años 80, ¿no? Ya son 42 años los que tengo ahora, y cuando veo en retrospectiva yo creo que esas son de las cosas de las que puedo sentirme afortunado de haber vivido, ¿no? El hecho de haber nacido, crecido en un pueblo, de haber visto las cosas de un modo distinto a como suelen verse ahora. Cuando yo tenía 9 años, se formó en San Luis, llegó un odontólogo allá, un hombre que era además un deportista, y él llegó a motivar a la gente a algo a lo que comúnmente le llamamos jugar ping-pong. De repente se instaló una mesa en un lugar ahí, varias personas se acercaron y de pronto había un club de tenis de mesa, que es como se le llama al deporte, ¿no?, funcionando en el pueblo. Y algunos niños empezamos a acercarnos y formamos parte del club desde entonces, ¿no? Pues a mis 13 años surgió la oportunidad de irme a vivir a Tegucigalpa como parte de un proceso de formación en el deporte. Yo ya había empezado a ser seleccionado nacional de las selecciones infantiles de tenis de mesa, y llegó un momento en el que mi nivel había alcanzado cierto potencial y se esperaba que pudiera mejorarlo si me iba a entrenar a Tegucigalpa. Entonces la Federación de Tenis de Mesa pues me apoyó con una beca para trasladarme a Tegucigalpa ese año, fue el año 1994. Yo tenía 13 años porque los cumplí en marzo de ese año, los 14. Y recuerdo que fue una experiencia bastante fuerte, ¿verdad?, porque de vivir en un pueblo en 1994 y los años anteriores a trasladarse a la capital del país es un choque bastante fuerte. Yo recuerdo que ni siquiera tenía claro cuál era el color para avanzar o para detenerse en los semáforos, y eso tuve que aprenderlo sobre la marcha, pues no estaba muy seguro. Cositas así que parecen triviales, pero que en realidad eran muy importantes para un niño de esa edad, ¿no? Claro. El hecho de transportarse en bus solo a esa edad, cosa que no se concibe muy fácilmente en la actualidad, ¿no? Yo no podría pensar que mi hijo de 11 años o de 13 incluso pueda andar solo en un bus. Y eso es lo que yo hacía. Yo recuerdo que había huelgas incluso del transporte en Tegucigalpa y me tocaba ir con un pie en el bus y con una mano agarrado solamente para llegar al colegio. Fue una experiencia bastante tremenda, creo yo, bastante fuerte, pero que me ayudó a crecer, a entender mejor cómo funcionaba el mundo, ¿no? Quizá tenga que ver también la fortuna de que en los pueblos la vida pasa más lentamente, ¿no? Entonces había momentos en el pueblo si uno no tiene muchas cosas en que posar la mirada, pues se aburre. Y yo soy de los que encuentra posibilidades de salir del aburrimiento de maneras insólitas, no convencionales. Una de ellas vino precisamente a través de mi entrenador de tenis de mesa, que fue una persona a la primera persona a la que le vi una biblioteca en su casa. Una pequeña biblioteca que me llamó la atención desde el día que fui a visitarlo como paciente suyo, ¿no? Él era odontólogo. Y entonces, como me vio curioseando en sus libros, él me preguntó si me interesaría leer alguno. Yo le dije que sí, me prestó un libro, una novela de Agatha Christie, una novela policial que yo recuerdo haber leído en una semana. Cuando se la devolví me preguntó si quería otra, y él tenía
60, 70 novelas de Agatha Christie ahí y yo me las fui echando todas. Sí, sí. Entonces, probablemente por ahí empezó aquella afición por la lectura, aunque obviamente ya me gustaba leer, leía los textos del colegio, siempre me gustaba leer los poemas, los cuentos que aparecían en los textos escolares, pero nunca había tenido la oportunidad de estar en una biblioteca o de tener libros a mi disposición. En el pueblo no existía una biblioteca. Y por ahí creo que empezó todo. Ya cuando me fui a vivir a Tegucigalpa, ya llevaba el hábito de la lectura. Me llevaba algunos libros prestados para allá, a la casa donde llegué a vivir allá, ahí también encontré libros y me puse a leerlos. Y desde entonces he estado con un libro siempre, cada día de mi vida. Curiosamente, en principio, aunque me llamaba la atención la narrativa y me imaginaba yo escribiendo textos narrativos que alguien pudiera disfrutar del mismo modo en que yo disfrutaba los textos narrativos que leía. A pesar de que mis primeras intenciones iban por ahí, por la narrativa, lo primero que escribí fueron versos, poemas. De hecho, mis 3 primeros libros son de poemas. Yo escribí poemas y en algún momento me soñé como poeta. Entonces, para ser poeta requiere leer mucha poesía. Cuando entré aquí a la universidad a estudiar en la carrera, primero como en la carrera de Administración de Empresas, no me había decidido por letras todavía, pero desde que entré aquí, descubrí la biblioteca, yo me metí a la biblioteca a sacar todo lo que pudiera y recuerdo haber leído toda la poesía que había en la biblioteca, todos los libros de poesía que había y yo los saqué en algún momento, los leía, los releía y me gustaba mucho eso. Pero después empecé a leer también narrativa, pero la narrativa empecé a desarrollarla más tarde. O sea, probablemente me pasé 6 años escribiendo versos e intentando escribir poesía hasta los 21 o 22 años. De hecho, a los 25 publiqué mi primer libro de poesía. Pero ahí por los 19 años intenté escribir un cuento y por ahí empezó a ver la posibilidad de escribir también narrativas. Y es a lo que me dedico actualmente. La poesía, de hecho, ya no lo intento con la poesía, lo hago solo con la narrativa. Esa es la premisa que me movió en primera instancia a matricularme en Administración de Empresas y no en una carrera como Letras u otra carrera. En primer lugar porque tampoco sabía de la existencia de una carrera llamada Letras. No sabía que existía una carrera llamada Letras que estuviera relacionada con leer, ¿no? Que era lo que me gustaba. De manera que yo recuerdo todavía en esos tubos de ahí, cuando me tocaba matricularme, cuando llegué a los tubos yo recuerdo en mi mano izquierda un papelito con los códigos de las asignaturas de Administración de Empresas y en la mano derecha otro papelito con los códigos de las asignaturas de Ingeniería Industrial. Y no sabía yo en cuál de las dos matricularme. Yo había estudiado comercio en el colegio y obviamente eso tenía más vinculación con Administración de Empresas, pero la premisa era de que había que estudiar algo que te diera mayores posibilidades de hacer dinero después, de ganarte la vida después. Incluso creo que de haber sabido que existía una carrera llamada Letras, quizás no me hubiera decidido por letras, porque aquello de ganar dinero no parecía muy compatible con estudiar letras, ¿no? Y quizás a mis papás tampoco les hubiera parecido, como de hecho no les pareció cuando les comuniqué el cambio de administración a letras, ¿no? Pero sí, así son las cosas, así es como llega uno. A letras llegué porque cuando ya estaba en la universidad me iba incluso sin estar matriculado a las clases de letras y me gustaba estar escuchando a los profesores. Ah, okay. Y me ponía a leer con los alumnos y en algún momento tomé la decisión de cambiarme. Giovanni. Bueno, buena pregunta, porque lo de Tegucigalpa solo duró un año. Okay. El apoyo por parte de la federación solo duró un año, porque obviamente la federación, como cualquier federación de cualquier deporte que no sea fútbol en Honduras, no tiene suficiente presupuesto. Y lo que hacían conmigo para mantenerme en Tegucigalpa era un esfuerzo extra, ¿no? No pudieron sostenerlo durante más tiempo, tuve que regresar a mi pueblo. Prácticamente eso implicó que dejara también el deporte, puesto que la mayoría en el pueblo habíamos crecido, todos habían salido del pueblo y el club se fue como relajando más y no tuvimos la misma actividad que teníamos al principio. Prácticamente dejé el tenis de mesa a mis 14 años, a los 15 años ya lo había dejado por completo y lo retomé a eso de mis 27 años. Cuando aquí en San Pedro algunos empezaron a manifestar el interés de volver a reactivar el tenis de mesa en la ciudad,
o de activar el tenis de mesa en la ciudad, porque nunca había existido acá formalmente. Y empecé a entrenar un poco con algunos que jugaban, lo dejé también porque me fui para España, después volví y hasta hace algunos años, justo antes de la pandemia, de hecho, formamos un club aquí en San Pedro Sula, el Club Sula, y organizamos una liga sanpedrana de tenis de mesa. La pandemia vino a truncarlo todo, pero se ha retomado en los últimos meses y la cosa está activa. El Club Sula es uno de los clubes más fuertes del país y no entreno como quisiera. Casi solo voy a las competencias porque por falta de tiempo, pero ahí está el tenis de mesa. Es una cosa que siempre me ha acompañado y que me va a acompañar el resto de mi vida, a pesar de que mis rodillas ya no me aguanten mucho. En primer lugar, para uno cuando no ha publicado nunca un libro y no conoce demasiado el panorama de cómo funciona eso en el país, pues publicar un libro representa un sueño, ¿no? Una cosa casi inalcanzable. Sobre todo considerando cuando empieza a sondear uno el panorama y ve que aquí no se publican muchos libros, que tampoco hay muchas librerías, que tampoco tenemos una biblioteca a mano donde enterarnos de cómo funciona la cosa. Entonces era prácticamente imposible aquello. Y esa oportunidad de publicar un libro surgió a mis 25 años con una editorial de Guatemala, curiosamente. Un editor de Guatemala, Armando Rivera, recuerdo su nombre, y la editorial se llamaba Letra Negra. Empezó a publicar autores centroamericanos y como parte de ese proyecto, una vez vino a Honduras a presentar algunos libros de algunos autores hondureños a los que había publicado y ahí lo conocí. Y yo me atreví a decirle, ¿ustedes aceptan propuestas de textos para publicar? Y él me dijo, sí, mandanos el texto, lo evaluaremos y si nos parece publicable, pues te haremos una propuesta de publicación. Pues así fue, la cosa surgió muy fácil, más fácil de lo que yo esperaba que fuera. Y entonces sucedió eso, pues que aceptaron el libro, me lo publicaron y fue bastante emocionante pues a los 25 años porque me invitaron a Guatemala a ir a presentar el libro allá con otro compañero poeta de acá y una experiencia nueva pues y a partir de ahí la cosa se fue encarrilando, fue más fácil entender cómo funcionaba y cómo podían ser las cosas después. Entonces sí, es eso, estar trabajando un montón de poemas durante algunos años, reuniéndolos, descartando algunos porque eran muy malos, mejorando aquellos que necesitaban mejorarse y agrupándolos, tratando de darle cierta unidad. Y eso yo lo tenía listo desde hacía 2, 3 años, cuando llegó la oportunidad con la editorial de Guatemala. Sí, las dos cosas que han sido parte de mi vida, el deporte y los libros, curiosamente me han dado esa oportunidad de salir, de conocer gente, de conocer lugares. Con el ping-pong fueron mis primeros viajes en la vida, ¿no? Fui un par de veces a Guatemala, El Salvador, a participar en alguna competencia y últimamente sucede con los libros. Pues con una novela que ganó un premio de la universidad, que otorgó el premio Roberto Castillo, que otorgó la universidad, con esa novela he viajado a diferentes ferias de libros, a una feria de libro universitario en México, a una feria de libro en Santiago de Chile, también he presentado el libro en Nicaragua, también en Guadalajara. Es un libro que me ha llevado a rebotar por todos lados y que aquí en Honduras también ha tenido bastante recorrido, ¿no? En literatura es difícil hablar de una carrera literaria en un país como Honduras, ¿no? En donde no existe una industria editorial, no existe un programa de fomento de la lectura, no existen políticas de desarrollo cultural. Entonces hablar de una carrera literaria resulta así una cuestión bastante arriesgada, ¿verdad? Pero sí se puede decir que a lo largo de todos estos años, y ya llevo más de 20 años dedicado plenamente a leer y a escribir y a estudiar literatura, estudié letras, enseño letras en la universidad, pues se puede decir que alguna carrera he desarrollado, ¿no? Y esa carrera me ha llevado a diferentes lugares y ha sido muy gratificante, pues. Bueno, sucede precisamente que en los últimos tiempos, con el auge de las tecnologías y de todo esto, con el ritmo de la vida que pasa mucho más rápido, la mayoría de la gente piensa, o de hecho ni siquiera piensa en ese tipo de carreras como letras, como periodismo, como ciencias sociales, o como historia o filosofía, porque son carreras que tienen que ver con las humanidades, son carreras de humanidades, y las humanidades están siendo marginadas, no es solo en Honduras, a nivel mundial. Y se privilegian las carreras técnicas, las carreras en las que se puedan desarrollar ciertas habilidades para construir cosas.
para intervenir en las cosas, para elaborar cosas. Pero aparentemente la filosofía no te ayuda en nada práctico, aparentemente las letras no te ayudan en nada práctico. Las ciencias sociales aparentemente no te sirven, o sea, es lo que el común de la gente piensa, ¿no? Y es un gran error, y es un error también haber permitido que esta idea se asentara en la comunidad en general, pero también en la comunidad universitaria. Entonces yo creo que en carreras como las nuestras es indispensable que nosotros hagamos conciencia y reflexionemos sobre el papel que jugamos en la sociedad. El desarrollo de los pueblos está el desarrollo económico de los pueblos, de hecho últimamente se habla mucho de la economía naranja, ¿no? La economía creativa, aquellos emprendimientos empresariales que tienen que ver con la cultura y con la creatividad relacionada con las artes, ¿no? Hasta ahora se le empieza a ver la importancia a eso, porque en la cultura y las artes pueden ser también impulsoras de desarrollo, y eso era algo que no se pensaba antes. Pero a pesar de que ya empieza a dársele atención al asunto, la mayoría de la gente piensa que esto no importa para nada, que no sirve para nada. Entonces, lidiar con eso día a día es una tarea bastante difícil, ¿no? Obviamente, quien se matricula a una carrera como letras ya tiene de alguna manera asumida esa idea general que prevalece en la sociedad. Y si está ahí es porque intenta combatir un poco esa idea. Entonces entramos en sintonía más fácilmente, ¿no? Sabemos que hay cosas que podemos ayudar a mejorar en el mundo. Desde las aulas no solo será importante enseñar la teoría, será importante también ayudar a los estudiantes a que lleguen a tener una conciencia del mundo, de sí mismos, mucho más allá de lo que aparentemente debería ser. Entonces es una tarea difícil que va en comunión con el estudio, pues que debe ir una tarea en la que debe haber un crecimiento humano a la par de un crecimiento del conocimiento en sí mismo. Estamos como en resistencia siempre. Ajá, exactamente. En primer lugar yo lo felicitaría no por agarrar el libro en sí mismo, sino por el hecho de haberse mantenido en él, porque en estos tiempos es muy difícil concebir que un niño de 10, 11, 12, 13 años abra un libro y se mantenga en ese libro a lo largo de un tiempo. Claro, yo tuve la ventaja, como les dije al principio, que viví en una época en la que no había tanta influencia de la tecnología, tantas distracciones como las hay ahora. Ahora al libro le resulta muy difícil competir con la tablet, o con la computadora, o con los teléfonos, o con el internet en general y la televisión. Es muy difícil competir contra eso, porque aquello entra más fácilmente y está más al alcance de la mano para los niños. Y para los padres es mucho más fácil darles a los hijos una tablet, un teléfono, que darles un libro y transmitirles la pasión por los libros. Es mucho más difícil eso. Entonces, yo me felicitaría a mí mismo, a ese niño de los 13 años por haber resistido, pero soy consciente que tuve esa ventaja, pues entonces, pero lo veo ahora en mi hijo, por ejemplo, mi hijo mayor tiene 11 años y es un gran lector, o sea, no es que lo trae, es una cuestión que hay que inculcarla, ¿no? Pero es un trabajo que implica al principio es mucho trabajo, aquello de crear el hábito, de fomentar el hábito. Ojalá si todos tuviéramos siempre la paciencia, la voluntad para intentar que nuestros hijos se acercaran a los libros del mismo modo y con la misma facilidad con la que se acercan a la tecnología. Porque una vez instalado el hábito, se va solo. Sí, y el hábito ya forma parte de es un estilo de vida. Entonces, una vez que uno se convierte en lector, los libros son los mejores amigos que uno va a tener en la vida, siempre.